Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este su espacio casi personal. Como cada sábado, un programa estelar con una entrevista muy especial. Vamos a iniciar en el día de hoy con, primero, nuestras redes sociales. Ahí están nuestras redes sociales, @Graimer Méndez para todas las plataformas, Casi Personal RD igual para todas las plataformas. Aproveche ahora, denos a seguir y denle a la campanita para que le lleguen los reportes de nuestro programa, nuestras informaciones y sobre todo lo más importante, las entrevistas y sus comentarios. Hoy tenemos un programa muy especial, pero vamos a dar inicio que hoy se conmemoran justamente 70 años de la muerte de una de las más importantes artistas de la plástica de toda Latinoamérica y el mundo, como es la impresionante doña Frida Kahlo, esa mexicana que esparció su arte precioso, sobre todo lo que tiene que ver con los autorretratos que hablaban prácticamente de su vida a través del pincel. Inicia Casi Personal recordando a esta memorable artista latinoamericana, mexicana, Frida Kahlo. El fatídico 13 de julio de 1954, el Palacio de Bellas Artes recibía los restos de la pintora mexicana Frida Kahlo. La artista plástica no estaba sola. Sus amigos le acompañaban, pero sobre todo se encontraba el muralista Diego Rivera, quien consternado lloraba en su ataúd. Le dijimos cuando nos fuimos a la pausa que teníamos un invitado de primer nivel, por su trayectoria, por su carácter, su personalidad, su compromiso, un hombre siempre vinculado a causas justas de este país, con un ejercicio pleno, transparente, correcto, como lo es mi amigo de hace tanto tiempo, don Pelegrín Castillo. Bienvenido. Muy buenas noches, muy contento de estar aquí, Graimer. Muchas Encantado gracias. de verte, Pelegrín. Aquí te doy seguimiento desde que tú eras un jovencito. Bueno, eso hace mucho. No, yo recuerdo, Pelegrín, que la primera entrevista que yo te hice, te la hice en tu casa. Ajá. Hace muchos años. Hace muchos años. Entonces fue en Arroyo Hondo, entonces. Sí. Hace unos años. O en casa del viejo, en la... No, fue en tu casa. Bienvenido, Pelegrín. Sí, bueno. Siéntate por ahí. Bueno, don Pelegrín Castillo, ¿qué te recuerda Pelegrín Peligro? Ese fue el apodo que me pusieron a mí en el vecindario y en casa cuando yo era un niño de 5 a 7, 8 años. Yo era muy inquieto. ¿Y no has cambiado? Bueno, sigo inquieto. Y la inquietud es muy importante porque cuando tú tienes inquietud, tú interrogas, te preocupas, interpreta, investiga, estudia y trata de dar respuesta. Pero ese es el adulto. El niño Pelegrín Peligro. ¿Quién era? No, mira, yo era un niño inquieto, que le gustaba jugar mucho. Sí. No me duraban los juguetes. Yo tenía una fascinación con desarmar los juguetes. ¿Pues de casualidad no fuiste ingeniero? A mí, mira, yo creo que no fui ingeniero o científico, porque yo hubiera sido probablemente científico, pero la matemática no me ayudaban. Sin embargo, la curiosidad, la observación. Y entonces, por ejemplo, a mí me regalaban juguetes en Navidad, en mi cumpleaños, con cualquier motivo. Y mi primer impulso con ciertos juguetes era desarmarlos. Para ver cómo estaba la mecánica. Para ver cómo funcionaba era por eso. dentro. Sí. Y no solamente desarmarlos, sino coger piezas y armar otros juguetes. ¿Y en la escuela te decían así? No, en la escuela no. ¿Te puñeteaba con los otros Yo carajitos? peleaba. Sí. Yo peleaba, yo era un peleador. ¿Pelegrín Peligro? Y yo peleaba. Eso era... Antes se peleaba, mira. Sí, se trompeaba uno. Antes se peleaba. Sí. Era, era como natural eso. Los niños hacen eso. Ahora
Ahora es bullying, todo es un problema. Bullying, una cosa. A nosotros nos instruían en la casa. Miren, no busquen pleito. Sí, pero no se deje dar. Pero no se deje dar. Sí. No venga aquí y que le dieron. Sí. Entonces, si te dejaste dar, te vamos a dar aquí de nuevo. No, eso no, así. Pero siempre nos decían que no buscáramos pleito. Y es verdad. Yo nunca. ¿Quién establecía esa norma? ¿La doña o el viejo? Mira, los dos. Los dos. Sobre todo mi mamá, que era la que estaba más atenta en esa etapa a nosotros, al cuido y a la responsabilidad del colegio. Pero realmente yo peleaba. ¿Y qué hace el viejo en ese tiempo? Mira, el viejo, nosotros nos mudamos de San Francisco de Macorís a la capital en 60-61. Era el periodo tormentoso de la caída de Trujillo. El viejo fue designado por Trujillo 2 meses antes de la caída. Cuando Trujillo estaba aislado, dio órdenes de buscar jóvenes de cada provincia que pudieran presentar una nueva cara, porque era una maniobra del gobierno para decir que el gobierno iba a una transición y que se estaba buscando una salida política. Entonces al viejo lo nombró Trujillo diputado. El viejo habló 2 minutos de su vida, 3 con Trujillo, 3. Después le pegaron el sello de trujillista. Sí. Y mucha gente todavía dice que Trujillista, pero habló 3 minutos. Que él era un alfil del trujillismo. Él habló 3 minutos con Trujillo y Trujillo lo nombró diputado 2 meses, 3 meses antes de su ejecución. Y por lo tanto se suspendió ese congreso. Obviamente, no, él siguió porque Balaguer, todas las instituciones Balaguer, siguieron, y él pasó a ser subsecretario de Trabajo y a trabajar directamente con Balaguer. De modo que el viejo en ese tiempo estaba, vamos a decir, nosotros estábamos ya, como quien dice, viviendo la tormenta política. Bueno, y mi mamá se mudó con mi abuela para la capital, ya el viejo estaba aquí, y entonces nosotros vivimos una experiencia interesantísima, porque el vecindario donde nos mudamos, originalmente fue por un periodo en la George Washington, pero después ahí en Avenida Filomeno Rojas, frente a Bellas Artes. Entonces ahí, yo te diría que esa experiencia fue interesantísima porque fue mi primera experiencia de pluralismo político. ¿Tú no conocías eso? Bueno, porque el país estaba en ebullición, agitación política. Y entonces el vecindario mío era un vecindario eminentemente político. Ahí, por ejemplo, a 2 casas de nosotros vivía el hermano de don Viriato Fiallo. Imagínese. El candidato principal de la figura cívica, principal, Unión Cívica Nacional. Sí, cuyo candidato a la presidencia era el padre de Max Puig, creo que era en ese sí, y entonces don Viriato iba ahí. Don Odali, que era su hermano, ya estaba retirado, tenía una tertulia. Y en esa tertulia se daban citas sobre todo los Enríquez. ¿Qué edad tú tenías? Ahí conocí yo, yo tenía 6, 7 años, 8 años. ¿Y tú eres el mayor de tus hermanos? El mayor. Entonces yo obviamente siempre fui un niño precoz, en el sentido de que este tipo de peña política me atraía. ¿Tú estabas rondeando por ahí? No, yo estaba ahí sentado, oyendo a los grandes. ¿Y tú identificabas esa edad? Y ahí iban figuras como Max Enrique Jureña, para ponerte un ejemplo. No, era una peña real. Era una peña de los Fiallos, los Enrique, porque ahí cerca vivía don Colombino Enrique, y los Enrique se reunían ahí en la zona. El vecindario era muy político. ¿Dónde era? En la avenida Rojas, entre cerca de Bellas Artes. Sí, en la ciudad universitaria. Entonces yo tenía 2 tías que vivían al frente nuestro, que eran de Unión Cívica. Mi mamá y mi papá eran balagueristas desde antes. Yo te diría que, bueno, mi mamá ya simpatizaba con Balaguer desde antes
de la caída de Trujillo, y mi papá lo conocía a través de su hermana, que era asistente. ¿Tu papá de era una Balaguer. figura conocida ya en ese tiempo? En San Francisco de Macorís era muy conocido. ¿Por qué? Bueno, porque primero era el hijo de Pelegrín Castillo, un abogado que, el nombre de mi abuelo, yo llevo el nombre de mi abuelo, un abogado muy connotado, que fue senador, fue ministro. El otro día me enteré que fue ministro de Defensa. Yo no ¿Tú no sabía, sabías eso? Yo no sabía. Sin ser Yo sé- guardia. En esa época se valía. Ah, pues estábamos más adelantados en ese tiempo En que esa ahora. época se valía. Porque ahora se postula en que esa sea un época, civil. en esa época se valía y fui a la Fuerza Armada y veo la imagen de mi abuelo y pregunto, ven acá. ¿Y qué hace aquí? ¿Qué hace mi abuelo? Y ahí me enteré que él fue ministro de Defensa. Él fundamentalmente fue ministro de Instrucción Pública y Justicia, de Educación y Justicia, que iban juntas. También mi bisabuelo Manuel María Castillo era también una figura importante en la zona. De modo que la familia tenía una raigambre política importante, una influencia de peso. en toda la región. Mira, ¿y cuándo tú te diste cuenta? Porque Pero déjame contarte, Mm. el tema es que el vecindario nuestro estaba repartido. Habían gente que estaba con Juan Bosch, por ejemplo, mi abuela paterna y mi tía abuela paterna y la hermana de mi papá eran bochistas PRDistas. Sí. PRDistas bochistas, Sí, de claro, la línea de Bosch. claro. Mi mamá y mi papá eran balagueristas, no estaban en contienda electoral, pero estaban apoyando al presidente. Y mi abuela materna y mis otras tías del vecindario eran de Unión Cívica. Ah, pero un collage. Sí, y uno disfrutaba también oyendo las discusiones familiares, porque también teníamos una serie de tíos mayores que habían sido parte del régimen, que eran viejos trujillistas. Sí. Eh, Pero era normal en ese tiempo. Pero es que era el partido. Eran los coletazos finales. Era el partido pero una cosa dominante. que yo quería Entonces yo preguntar. crecí y teníamos unos primos Sí. que eran del 14, que eran de izquierda. También, de la extrema. De modo que uno creció oyendo, viviendo la pluralidad política en el seno de la familia. Porque la familia de nosotros es familia extendida en los dos sentidos, por el lado materno y por el lado No, paterno. es una familia. Mira una cosa, Pelegrín, que yo siempre me he querido preguntar, porque a veces uno se siente parte de algo, histórico, existencial, de fe, lo que sea. Pero yo me he preguntado, ¿cómo es que se siente tanto Pelegrín y Juárez y Vinicito y demás? ¿Qué se siente ser un vincho? Porque debe sentirse algo como, ¿qué es un vincho? Mira, Vincho fue el apodo que mi abuela Narcisa le puso a mi papá. Entonces él creció conocido como Vincho y ese sobrenombre, ese apodo, se mantuvo toda la vida. Cuando entró en política, vamos a decir, se convirtió en una especie de nombre de guerra. Y en el partido, entonces, toda la gente que estaba en el partido, de alguna manera, eran vinchistas. Y cuando iban a servir, por ejemplo, a una institución, ahí están los vinchos, cuidado, que ahí están los vinchos. ¿Y tú cómo te sientes con eso? Mira, yo me siento contento porque eso demuestra la marca. Obviamente sabemos que es una marca de controversia, porque el viejo no es una figura común. Jacques Maritain, el filósofo del humanismo cristiano, decía que en las sociedades eran necesarios las figuras proféticas y las minorías militantes, porque las grandes estructuras de poder, por lo común, son conservadoras, son inmovilistas, no se plantean nunca grandes desafíos, grandes reformas, porque los intereses la mediatizan. Entonces tiene que aparecer siempre ese tipo de figura, de personalidad,
que va contracorriente, que choca con intereses. A veces se adelanta el tiempo. Se adelanta el tiempo. Sí. Normalmente la vanguardia corre el riesgo de quedarse aislada. El viejo y para males o incomprendida. Y para males de sus adversarios y enemigos, entonces dura mucho Don Vincho. No. Con el tiempo él ha tenido la satisfacción de que mucha gente que lo combatió o lo descalificó o no creyó en muchas de las cosas que él planteaba, él ha tenido la satisfacción de encontrarse con la gente dándole testimonio de agradecimiento, porque él no ha estado en el poder, pero sí ha sido un testigo de la vida nacional. No, él ha estado en el poder, lo que no ha sido presidente. No, mira, el poder es una cosa, la influencia es otra. El viejo ha sido una figura. Él ha estado en las dos cosas. El viejo ha sido una figura muy influyente en casi todos los momentos críticos de los últimos 50 años. Ha jugado algún tipo de papel. Desconocemos, yo lo desconozco. Sí. ¿Hubo alguna relación de cercanía, de intimidad, de alguna manera con el doctor José Francisco Peña Gómez y Don Vincho? Mira, hubo momentos. ¿O siempre fue...? Mira, hubo momentos en que había buenas relaciones. El viejo lo ha referido varias veces. Hubo un periodo, él no tenía trato así con el doctor Peña Gómez, pero en una coyuntura donde el doctor Peña Gómez se vio confrontado con las Fuerzas Armadas, la situación se puso muy peliaguda para el PRD y para el doctor Peña Gómez. ¿Y cómo interactuó con Vincho? Entonces, Ney Nivar le dijo, que era muy amigo de Peña, le dijo, mira. ¿A quién le dijo? Al viejo, a Peña Gómez, le dijo, mira, yo creo que quizá Vincho te pueda ayudar con Balaguer. Quizá Vincho te pueda ayudar con Balaguer. Trata de verlo. Y como Jacobo y el viejo tenían siempre una relación muy cordial, recuerdo ese día que fueron ambos. ¿En qué periodo estamos hablando? Estoy hablando, eso debió ser para el año 77. Sí, estaba bien complicado. 77. Sí, Balaguer en el ejercicio. Lo que pasa era que el doctor Peña Gómez le habían dado una información equivocada de que las Fuerzas Armadas habían tirado un cadáver en la UAS. Y él acusó a las Fuerzas Armadas. Entonces, eso tuvo repercusión nacional e internacional y las Fuerzas Armadas presentaron una querella. ¿Contra quién? El doctor Peña Gómez. Ese era el problema. Tú te imaginarás lo que es un dirigente político acusado institucionalmente por las Fuerzas Armadas. No, eso es una cosa. Eso era un problema, y más el doctor Peña Gómez, que tenía muchos enemigos en las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿y en qué quedó? ¿Se juntaron? No, se juntaron. Peña Gómez y Vincho se juntaron. Sí, le explicaron la situación y le dijeron, básicamente, Ney había recomendado que fueran donde el viejo, a ver que el viejo fuera como el portavoz de una petición. El intermediario. De que desistieran de esa querella. ¿Y tú recuerdas si supiste? No, eso es ¿Cuál público. fue el encuentro? No, ¿cómo se dio el encuentro Peña Gómez-Vincho? ¿De fraternidad? ¿De autoacecho? No, mira, después ¿de autoacecho? ¿Cómo fue? Después de eso, sí. Porque el viejo habló con Balaguer y le dio las razones de por qué eso, él, aunque jurídicamente podía tener asidero, políticamente era una situación de mucho riesgo hasta para el propio gobierno. Porque tú no puedes coger al principal líder de la oposición o al líder más fogoso y someterlo ¿Y qué se procuraba al tribunal. Con eso? Mira, eso no se entendía. Ablandarlo, porque había una versión de que las Fuerzas Armadas esta vez iban a retaliar fuertemente a los opositores. Y empezaron con ¿Y quién era el ministro de las Fuerzas Armadas? En ese momento, yo creo que era Bochán. Okay. Yo creo que era Bochán. Y nunca fue más. 77 o 76. Sí, y nunca más se volvieron a juntar Peña Gómez. No, después el doctor Peña Gómez fue y habló con el viejo. Y luego de ese le dio evento. las gracias y le dijo que él quedaba muy
muy en deuda moral por el apoyo que le brindó en un momento tan difícil. Y bueno, de ahí salió una relación que duró poco. De amor y odio. No, duró poco por una razón. El viejo hizo un planteamiento político, porque el viejo estaba viendo la crisis venir. Hizo un planteamiento político de que se necesitaba un pacto sin precedentes para lograr una transición que permitiera que el Partido Reformista saliera del poder, pero de una manera concertada, pactada para evitar mayores problemas. Para evitar mayores problemas. Sí. Yo creo que el viejo incluso estaba viendo la experiencia española que se estaba dando en ese momento. Después de 12 años, un régimen que tenía rasgos autocráticos, había mucho temor de mucha gente a abandonar el poder, y entonces el viejo plantea el pacto sin precedentes, y ese pacto él lo planteó de buena fe, y gente del PRD se le acercó, Fulgencio Espinal concretamente, y conversó con el viejo, que si él creía que ese pacto se podía implementar alrededor de la persona de Jorge Blanco. Esa gestión es la que Peña percibe que es una maniobra de dividir al PRD. Sí, los líderes internos. Porque uno no estaba al tanto de las rivalidades que había internamente dentro del PRD. Pero en ese momento se podía ver perfectamente como una maniobra divisionista de plantear un pacto a través de alguien específico, reformista, a través de alguien específico, alrededor pero el viejo no planteó a Jorge Blanco. Una cosa, el viejo no planteó a Jorge Blanco. No planteó nada, planteó un tema de Estado. Él planteó un problema de Estado. Aquí hay una situación política delicada. Ya se había visto en las elecciones del 74 con la abstención del Acuerdo de Santiago. Entonces íbamos para un proceso electoral y había que buscar una salida política. Pero una cosa, Pelegrín. La acritud permanente a través de la situación de Peña Gómez y Don Vincho con Atuey de Can, ¿cómo se daba? Si llegaban a un sitio usted y Atuey de Can, ¿cuál fue la relación con don Atuey de Can? Mira, en cuanto a mí, siempre mantuvimos una relación distante, pero respetuosa. No había esa comunicación porque mira, lo de Atuey fue diferente. No, porque lo sabemos que fue diferente. El tema y fíjate, el tema es que era muy evidente públicamente una tirantez inaguantable. Pero oye, ¿qué fue lo que pasó? Que nosotros teníamos buenas relaciones con el presidente Jorge Blanco. Sí, pero una cosa es Jorge Blanco y otra cosa es Atuey de Can. Teníamos buenas relaciones con el presidente Jorge Blanco. Su más grande adversario fue Atuey de Can. Pero oye, teníamos buenas relaciones con el presidente Jorge Blanco y esas relaciones eran muy, muy cordiales. ¿Qué pasa? Se dieron 2 o 3 episodios que generaron fricciones con el sector del licenciado de Can. Por ejemplo, hubo un intento de deportar a Juan Bosch. ¿Desde qué gobierno? No, de Salvador Jorge Blanco. ¿Por qué? Pero una locura. Bueno, era una locura. Te voy a contar. Tenemos que contar este episodio. Tenemos que hacer una pausa, don Pelegrín. Pero le quiero dejar una pregunta. Sí. Porque como que no quedó claro en el ambiente público cuando yo mencione el nombre de Alcibíades Valdés. Sí. Sí. Su chofer. Sí. Muerto a tiros. Sí. Cuando retornemos de la pausa. Fueron 2. 2. El teniente Suárez. Ajá. Y Alcibíades Valdés. Sí. Le mataron 2. En circunstancias parecidas. En circunstancias parecidas. Asesinado a tiros. A tiros, sí. En el caso de Suárez fue más grave porque fue llegando a mi casa. Bien. Cuando retornemos de la pausa,
qué fue lo que pasó y qué no sabe la sociedad de esos hechos. Estamos conversando con don Pelegrín Castillo, aquí en Casi Personal. Bien, seguimos. Pelegrín, nos fuimos a la pausa y te pregunté sobre el tema de los extraños asesinatos de gente que trabaja con ustedes muy cercano. ¿Qué fue lo que pasó para que nos responda a esos graves asesinatos? ¿Qué fue lo que pasó con la posibilidad de deportación de Juan Bosch? Mira, yo te decía, Por el presidente Salvador yo te Rivera. decía que uno de los elementos que generó fricciones originalmente con el gobierno de Salvador, nosotros teníamos buenas relaciones, es que en un momento dado... o sea, iban a deportar al profesor Juan Bosch. Después de la crisis del 84, Juan Bosch le pidió la renuncia al presidente Jorge Blanco. Entonces, la respuesta que el gobierno da, y ahí el licenciado Decán se había involucrado, era cercarle la casa a Juan Bosch y se estaba montando un operativo para detenerlo y deportarlo. ¿Cómo nos enteramos? ¿A dónde lo iban a mandar? ¿Cómo nos enteramos nosotros de eso? Ustedes de los pinchos. Sí, claro, porque yo estoy llegando a la oficina de abogado temprano y veo al general Cuervo Gómez, ministro de la Fuerza Armada, amigo de mi padre, ¿A dónde lo encontraste? alumno, allá en la oficina. ¿En tu oficina? Sí, que fue precisamente porque estaba inquieto con lo que se estaba planeando. Y él se daba cuenta, como militar, que eso era una situación... O sea, al margen de él se enteró como militar al fin y manejando él la era el inteligencia. ministro de la Fuerza Armada, Sí, el secretario de la o sea, Fuerza a él Armada. lo estaban involucrando Y directamente. parece que el presidente Jorge Blanco quiso una consulta, una opinión del viejo y mandó al general Cuervo Gómez a consulta. A consulta. Y obviamente el viejo le dijo, no, espérese, eso es una locura. Eso va a traer una crisis nacional e internacional, porque tú coger a un expresidente, detenerlo y sacarlo, eso no se puede manejar así. Eso era encender la pradera. En completa. realidad, don Juan también le había echado leña al fuego, porque después de la crisis del 84, tú pedirle la renuncia al presidente era generar un ambiente complicado. Después vino un episodio que fue un caso famoso, el caso de Héctor Méndez, que nos llegó allá a la casa. Y te voy a revelar esto. Quien manda, el caso llega por diferentes vías, pero la vía a la que se le prestó mayor atención fue el cardenal López Rodríguez. ¿Para qué? Bueno, porque el hermano de un oficial que estaba involucrado, es un expediente muy largo, no lo vamos a hacer aquí. El hermano sacerdote de un oficial que estaba involucrado en el escenario pide protección para su hermano. El Y el cardenal lo manda a casa del viejo, y el viejo obviamente se entera de la versión que da ese oficial, y bueno, una situación muy delicada, pero ahí se deterioraron las relaciones con el gobierno. Pero eso no fue un evento, porque nosotros no teníamos ningún motivo de tener el nivel de diferencia que llegamos a tener. Esos eventos fueron lo que nos llevaron a la confrontación con el gobierno del PRD de Salvador Jorge Blanco. Y jamás se despegaron. Y obviamente eso fue una guerra que empezó en el 85 y terminó... No ha terminado, yo creo. Propiamente, no. Con el tiempo eso fue amainando, y eso amerita muchos análisis, mucha pero un historia. asunto que iba realmente a meter el país en un problema No, serio. lo de la deportación de Don Juan sí. iba a ser una cosa muy seria, Sí. y el viejo inmediatamente le dijo al general Cuervo que le dijera al presidente que eso no se podía. Yo tengo entendido que fue el presidente que lo mandó
a consultar, a oír una opinión de un, de un abogado amigo. No, porque, y mandó al ministro de Defensa. pero es que el ministro de Defensa era amigo, había sido alumno del viejo. Sí, sí, pero que te quiero decir la dimensión de la situación. No, porque la casa de don Juan estaba cercada. Bueno, una cosa. Entonces, eso por un lado. Sí. Ahora, tú me preguntas de estos hechos. Mira, en la familia nosotros hemos contabilizado... No, para nuestra audiencia, el tema es que a usted particularmente le asesinaron, aparente asesinato, no homicidio. No, fue asesinato. Fue asesinato. Su chofer y otro más, y uno en circunstancias aparentes casuísticas y otra llegando a su casa. ¿Cuál es la verdad de esos hechos? Judicialmente, ¿en qué quedó eso? Mira, desde el punto de vista judicial, nosotros le dimos seguimiento a los casos y se lograron condenas. En el caso de Suárez fue más del teniente Suárez, porque era un oficial de tropas especiales, lo mataron llegando a mi casa. Y obviamente... ¿Qué sector lo mandó a matar? Mira, yo no tengo... yo puedo decir que esos hechos podían estar relacionados con investigaciones que yo estaba haciendo en esos momentos. Entonces, esas investigaciones eran sumamente delicadas. Sumamente delicadas. Y parece que alguna gente quiso mandar una señal, no solo a mí, sino a los sectores que me estaban suministrando informaciones sensibles. Eso fue en el caso de Suárez. En el caso de Valdés, la relación también yo la puedo establecer, pero no se hizo una investigación tan a fondo. Porque en el caso de Suárez sí se pudo establecer... ¿Quién lo manda a matar? No, se pudo establecer quién lo mató y está cumpliendo condena. ¿Quién lo mató? Un individuo ahí. Un individuo ahí. ¿Civil o policía? No, un tipo que había sido policía y que había estado en tráfico de drogas. Él involucrado, Sí, no en la DNCD, él involucrado. El involucrado. Okay. Entonces, ¿quién manda a matar? Pero el problema no ¿Qué es sector? ese. No diga nombre, diga sector. Oye, los sicarios se contratan. Sí, pero... Y se contratan, oye, localmente y se contratan internacionalmente. Lo que no sabemos es, Pelegrín, ¿qué sector? No, yo solamente te político, digo. empresarial. Yo solamente te digo. No, solo dime. Oye, político, yo solamente, empresarial. Óyeme, yo solamente te digo que yo estaba haciendo en ese momento investigaciones muy sensibles sobre temas muy delicados que me reservo. Porque no es el momento. No es el momento. Y obviamente ya en ese momento sí era una cuestión sensible y yo había socializado las informaciones que había recibido, porque había gente que se estaba acercando a darme información. Entonces yo creo que el asesinato, por ejemplo, del teniente Suárez fue como un mensaje que se mandó para que los sectores que estaban dando información a mí como diputado, que estaba llevando a cabo investigaciones, como diputado y presidente de una comisión, esos informes, de hecho, yo lo había compartido con organismos de seguridad del Estado. Muy bien, no nos diga, don Pelegrín, pero ¿llegó a término esa investigación? No, yo se lo entregué a los organismos. Se lo entregué a los organismos, tenía que llegar. Obviamente, pero ya después de la muerte del teniente Suárez, mucha gente, los que estaban dando seguimiento, o aportando datos, informaciones, y yo mismo haciendo investigaciones en paralelo. A mí la impresión que me da, a mí la impresión que me da es que usted con los años se ha ido ablandando. No. Mira, se me está ablandando. Gremer, mira, yo te voy a decir, aquí nadie ha hecho los planteamientos, las acciones, las iniciativas sobre corrupción, narcotráfico. Usted, claro. Nosotros. Sí, usted como grupo. Nosotros. Familiar y político. Y yo he también asumido responsabilidades. Ahora,
uno sabe cuando uno ve una serie de situaciones nebulosas, cuando se conjugan varios intereses. Saber administrar. No, saber ¿verdad? administrar porque uno no quiere que le sigan matando gente alrededor. Sí. Y también uno tiene que cuidarse. No, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Hasta la mitad estamos de acuerdo. Mire, se ha pasado un hecho que yo no me explico, yo no me Y el lo otro, explico. espérate, y el otro. No, parece que tengo que preguntar otro tema. Espérate, el otro, Valdés. Valdés, ese yo no lo puedo conectar tanto con hechos premeditados. con investigaciones que yo estaba haciendo, pero era un momento en que había, vamos a decir, sectores muy poderosos que podían tener algún interés de mandar un mensaje. De hecho, todos los abordajes que ustedes hacen, pocos mensajes le mandan. Hay cinco asesinatos de personal nuestro que se cometieron en diferentes momentos, en diferentes coyunturas. Y obviamente ¿Algún día usted revelará esas cosas? la mayoría de los autores, por lo menos en los dos casos míos, Pero espérese, que yo le quiero presentar este caso, a ver si usted maneja algo, o si usted ya decide no echar más pleito en este país. ¿Qué es lo que ha pasado con un caso que debería estar en la Corte Internacional de Investigaciones sobre Derechos Humanos y demás? ¿Cómo es posible que 3 agentes del DICRIN, a pleno sol en la 30 de mayo, asesinen a pleno sol a 3 agentes de la DNCD y la procuradora no diga nada, el señor Cabrera Ulloa no diga nada, el director del DICRIN no diga nada? Nadie dice nada. ¿Qué usted sabe de eso? Lo que ha salido por los medios de comunicación. Ah. Sí. Lo que ha salido por los medios de comunicación, lo que le llegan a O sea, uno nada, por nada. diferentes De versiones. repente a usted se le acabaron la fuente ya. No. Oye, mira, Greimer. Pero que nadie le está reclamando nada a nadie. Greimer. Al presidente de la República nadie le ha dicho, presidente, Greimer, en la semanal, yo te voy a mire, hacer- usted sabía está que mataron bien, 3 agentes. Óyeme. Yo te voy a dar un listado de temas que yo estoy manejando. Pero de ese no sabe. Pero de ese Ayude mismo a la episodio, sociedad. pero, óyeme, Ayúdenos. tú estás planteando eso como que Eso. eso es. Eso no es nada. Mira, espérate. Asesinato entre Pero agencias. No te pongas espectacular. No, no espectacular, no, eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Óyeme. La responsabilidad mayor Sí, que yo tengo, sí. y conmigo, el grupo mío, y mucha gente más que está trabajando, es enfrentar una maldita conspiración contra República Dominicana, una operación de alta inteligencia que la están manejando sectores de poder en los Estados Unidos, profundizando, escalando la crisis de Haití para provocar una estampida, un éxodo masivo frente a República Dominicana. Y yo no he vacilado en señalar quiénes son los actores principales de esa conspiración. ¿Quiénes son? La diáspora haitiana, que es más poderosa que nunca antes. El caucus afroamericano. Y sobresale, sobre todo, hay una figura que está sobresaliendo últimamente, pero que hay que mencionarlo aparte, que es Luis Farrakhan, el líder de la Nación del Islam. ¿Cómo? Y en el Partido Demócrata lo dijo el senador Marco Rubio, porque uno lo venía diciendo y decían, no, esos son ustedes, los bichos, siempre están exagerando, inventándose cosas. Sí. Mira, sectores radicales del Partido Demócrata o sectores liberales, llámale como tú quieras. Sí. Y ahí menciono expresamente al presidente Bill Clinton y al presidente Barack Obama. En ese plan. En ese plan. Ah, pero es grave. Entonces, nosotros estamos en una lucha de otro tipo. ¿Qué hacemos? ¿Y qué hacemos entonces, Nada. Pelegrín? Porque los poderes fácticos y los poderes en ejercicio
presidente de la República, presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, procuradora general y los sectores empresariales. Nada, o sea, no hacen. Espérate, yo te voy Si a usted lo mencionar- sabe, ellos lo saben. Pero ellos lo saben. ¿Y por qué no hacen ellos nada? están sintiendo las presiones. ¿O tú crees que cuando en la Cámara de Representantes le lanzan una andanada de ataque a la Central Romana y la califican de una empresa que tiene un régimen de semiesclavitud, Sí. lo hacen un grupo de representantes porque quieren? No, eso es parte del plan. Porque le están mandando un mensaje al empresariado dominicano de que si ellos le hacen eso a la empresa de inversión americana más grande, norteamericana más grande en República Dominicana, Y de Latinoamérica, una de las más grandes. pero es la más grande aquí, Sí. ellos están en condiciones de hacerle a cualquier sector de la vida nacional la vida imposible. Porque lo que quieren es que República Dominicana se Sí. rinda. Chantaje Sí. en todas las líneas. Sí. Y eso es lo que nosotros estamos enfrentando hace muchos años. Pero Ahora, ustedes lo están enfrentando solo porque yo no Bueno, veo al pero presidente de la República en esa dirección Mira. y no veo a ningún otro sector. Al contrario, lo vemos adocenado frente al tema. mira, vamos a ser objetivos. ¿Tú me permites? No, objetivo no. Usted ahora, porque Ve. ustedes están ahora con el gobierno. No. Óyeme, la posición es nuestra. Ningún sector, tú lo acabas de decir, Sí, los sectores no los veo. no lo ven. Ahora, yo te puedo decir, si me dejas analizar objetivamente. No, yo lo dejo analizar. Mira, en el año, y te voy a poner una tarea. Y yo cuando me ponen, yo te la voy a hago. mandar unos documentos para que tú lo analices Sí. y hagas un programa sobre eso. Y después me puedes invitar. Mira, en la administración Trump, el presidente Moïse, lo acababan casi de elegir, estaba impulsando un programa para modificar la Constitución, implantar una especie de dictadura presidencial. Él tenía el apoyo de una serie de sectores que consideraban que Haití solamente se gobernaba con manos fuertes. Y al parecer es así. ¿Qué pasa? En enero, 10 de enero del 2021, 10 de enero del 2021, el presidente Moïse y el presidente Abinader firman un acuerdo. La foto aquella. No, Ah. firman un acuerdo. Lo puedes buscar en la página de la presidencia y en la página del MIRED, donde se enuncian 9 puntos de compromiso. Fue una declaración de compromiso. ¿Y qué pasó? De esos 9 puntos, habían 4 de alto interés para República Dominicana. ¿Cuáles son? El tema del reconocimiento del presidente haitiano, de que tiene que documentar a sus nacionales. Sí. Un registro civil que no tiene. Sí. Pero eso era muy grave para mucha gente porque le deshacía el plan, la patraña de la patridia. Claro. Si el presidente haitiano acepta que tiene que documentar a sus nacionales, lo que le está diciendo Es que son nacionales. es que haitianos, sí. en el fondo Sí. no es un problema de apatridia, sino de indocumentación. Sí, Primer punto. Segundo punto, sí. el presidente haitiano se comprometía con el presidente dominicano a lanzar una ofensiva internacional para construir una red de hospitales en Haití, de modo que la situación que hay de parturientas se amainara. se revirtiera, Sí. porque lo normal es que las haitianas alumbren en su país, no tengan que venir aquí. El hecho de que los dos presidentes firmaran eso era algo muy importante. ¿Pero qué ha pasado con todo eso? Espérate, Tengo que hacer una vamos pausa. por parte para que veamos el calibre del acuerdo Tengo que hacer una pausa. y lo que pasó después. Que
son de las cosas que terminan costándole la vida al presidente Moïse. Ah, bueno, pues aguántemelo ahí. Espérate. Aguántemelo ahí, que tengo que hacer una pausa. Antes de irnos a la pausa, porque eso le iba a preguntar, ¿quién complota para matar al presidente haitiano? Vamos a hacer una pausa, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Tiene Pelegrín Castillo, entiende, el suficiente tiempo en política, que ha ido madurando, lo hemos visto, hacerse un hombre vigoroso intelectualmente y políticamente? ¿Ya usted está disponible en algún momento para aspirar a la presidencia de la República? Pero cuando retornemos de la pausa, don Pelegrín. Le dejé una pregunta en el aire, pero me la va a responder ahora. Sí. ¿Usted quiere primero lo de Moïse o quiere primero No, eso? vamos a terminar Lo de Moïse. ¿Quién porque- manda a matar al Mira, presidente haitiano? Espérese, me hace la pregunta correcta. ¿Quién usted entiende que mandó a matar al presidente haitiano Moïse? Mira, a Moïse evidentemente lo mata su círculo más cercano. Gente de la diáspora, aliado al partido Tecalé. Y usaron un grupo de... Sicariato internacional. No, no eran sicarios, eran oficiales retirados del ejército, una guardia privada, que se supone que fue a darle Y los cobertura, colombianos que están ahí. pero que se supone que ellos fueran a darle cobertura a un golpe de Estado, no a un asesinato. Y eran una fuerza de seguridad que el mismo gobierno haitiano había contratado, o sectores de poder del gobierno haitiano. Pero te decía... ¿Todo es interno o hay sectores, como usted decía ahorita? No, internacionales. Ah. Es que la inteligencia de ¿Quién ese golpe quién define eso? se armó en la Florida. El concepto. Óyeme, se armó en la Florida. Tiene que ver y desde la Florida están llegando la mayor cantidad de armas. ¿Tiene que a ver Haití. el gobierno norteamericano o sectores? No, yo te mencioné los tres sectores. ¿Qué está pasando? Que esto es bueno para que la gente entienda. En Haití hay una lucha de tres grandes grupos. Puede ser más, pero los tres dominantes son la diáspora haitiana, que es muy poderosa. Pues no, para vivir ellos, porque para resolver un problema haitiano no sirven. No. El argumento de ellos es que los blancs, los ricos, los grandes ricos, que ellos no lo ven como haitianos, lo ven como extranjeros, que esa gente, en realidad, lo que están buscando, esa gente son los que han aliado a los partidos corruptos, como el TKL. Ellos dicen que la prueba es la alianza con Martelly y con Moïse, son los que han causado el desastre de Haití. Y no lo dejan a ellos participar en la vida pública, en la vida económica de Haití. Lo tienen bloqueado. Los ricos más poderosos de Haití, en realidad, lo que tienen no son empresarios, son empresarios. Empresarios, buen concepto. Depredadores. Aquí hay unos cuantos. No, porque eso se contagia. Eso se contagia. Entonces hay una especie de alianza insular que la impulsó el presidente Clinton. Y obviamente están los otros grupos de izquierda, en su gran mayoría, grupos radicales. La figura más representativa es Aristide, el segundo más representativo es el senador Moïse Janchar, y ellos, esos grupos, entienden que el problema de Haití se va a resolver con una revolución, con lo que ellos llaman una transición con ruptura, porque el problema son las relaciones neocoloniales que le han impuesto las grandes potencias. Y que ellos siguen con ese alarido de hace 220 años. ¿Cuándo estalla el esquema Sí. que montó el presidente Clinton? ¿Cuándo? Que lo consolidó en las reuniones que se hicieron en la Universidad Internacional de la Florida, los grandes grupos de aquí con los grandes grupos de Haití, y los cancilleres de ambos países. ¿Cuándo estalla? Cuando en ese pacto que yo te estaba mencionando, incluyen la interconexión eléctrica de la isla. Ah, pues todo es negocio entonces. Espérate, los negocios de esos grupos determinan muchas acciones, porque ¿Qué procura Bill Clinton? no, ahí
el tema no era tanto Clinton. No, pero ¿cuál es la... No. ¿Por qué Clinton tiene el interés de definir qué pasa aquí o qué no pasa en Haití y República Dominicana? O sea, cuando tú coges los antecedentes, Clinton tiene una alianza histórica con esos sectores que data desde que él fue presidente la primera vez. Pero él tiene que ver con temas de negocio o político. Óyeme, ¿Es político o es negocio? No, ahí hay de todo. Incluso el gran fracaso de la cumbre del mandato que se le dio fue que él permitió que las ONGs internacionales y nacionales y haitianas, todo el que quería hacer un gran negocio con el drama haitiano, fueron allá a recibir recursos. Porque hay una industria, la industria de la solidaridad internacional. Ah, sí, es un negocio. Es un negocio altamente rentable. ¿Por qué Soros? Ahora eso, me están haciendo señas. ¿Qué tiene que ver Soros con todo esto de... No, mira... George Soros. Oye, ¿cuál es la lógica que hay? ¿De George Soros? No, la lógica, porque George Soros es un nombre, pero es un grupo de la élite global que puede tener un número, X número de miembros. Esa élite global entiende que tiene suficiente poder y riqueza y siente que tiene una misión de salvar al planeta. ¿Ah, sí? Sí. Ah. De la población del planeta. Oh. Entonces, el objetivo es reducir el tamaño de las poblaciones del planeta, reducirla, eliminar naciones que consideran que no deben existir y reconfigurar el orden a través de una visión transhumanista. Sí. El orden global, por eso el mundo ahora mismo, la contradicción dominante que hay en el mundo es entre el imperialismo globalista y el nacionalismo. ¿Cuándo eso se ha disparado en grande? Bueno, cuando ha entrado en juego el nacionalismo de gran potencia. En el gobierno de Trump, ahí entró el nacionalismo de gran potencia. Putin, ese nacionalismo de gran potencia. Sí. Porque hay países que son países históricos, que fueron imperios, o que son países con demasiados recursos que no van a aceptar la imposición del orden global. Estamos llegando a la parte final, don Pelegrín, estamos llegando a la parte final de este conversatorio, que tendrá que seguir. La pregunta, ¿ya usted cree suficientemente tiempo en política para aspirar a la presidencia de la República? Mira, Greimer, déjame decirte, yo el otro día me lo preguntaron y yo les respondí de esta manera, y te lo voy a repetir. El gran problema de República Dominicana es superar un dilema. O nosotros somos una finca con pasaporte de unos pocos dueños, y los políticos pasan a ser los administradores de la finca, los capataces de la finca, los peones de la finca. O nosotros somos una nación. ¿Y usted cómo piensa? Entonces, yo estoy trabajando desde ahora, porque entiendo que eso es vital para la supervivencia de la nación dominicana. En un movimiento, incluso estamos llamando a la formación de juntas patrióticas en todo el país. Porque un movimiento de juntas patrióticas de carácter trinitario, restaurador, duartiano. Mira, desde la fundación de la República. Que si va a aspirar a la presidencia de la República, doctor. Mira, pero es que tengo que saber. Pero es que la gente espera. Espérate, porque yo te voy a decir una cosa. Yo no aspiro a ser administrador en la finca con pasaporte. Pero piensa ser presidente. Si la nación dominicana, el pueblo dominicano, toma el camino de un movimiento patriótico nacional para cambiar esas relaciones de poder degradantes y degradadas. Pero doctor, que si usted piensa aspirar a la presidencia, dispuesto a trabajar y asumir cualquier responsabilidad, incluyendo la presidencia de la República. Incluir cualquier responsabilidad. Incluyendo la presidencia de la República. El martirio
perdón. Óyeme, desde el Doctor, martirio mire, doctor. hasta la presidencia. Bueno, está bien. no, pues dígamelo claro. Pero para mí el tema... No me lo autorice más, no. Porque yo te voy a decir una cosa. No, doctor, ya. Es que lo más simple, lo más simple, Dios mío, y lo más... qué difícil. Y lo más superficial, y lo más... Pero hay que decírselo a la gente, doctor. No, la gente tiene que entender. ¿Usted cree que la gente lo va a estar codificando? Es que a mí no me interesa. Ese bordeo. A mí no me interesa aspirar a la presidencia de la República en una república que se está manejando como una finca con pasaporte. Pero usted va a aspirar. Si se va a cambiar ese orden de cosas y se genera un movimiento patriótico nacional, aspiraría. Yo estoy dispuesto a asumir cualquier responsabilidad. Muy bien. Cualquier responsabilidad. Ok, doctor, usted se moldeó intelectualmente en una catedral teórica del doctor Vincho Castillo, su padre, y no hay manera de que usted responda corto. Yo le voy a hacer esta pregunta sobre el nuevo embajador que designó Estados Unidos, que no tiene 4 años sin embajador, como Pau a este país. No, eso y no Turriegui, el de origen... Eso no fue así. Mira, lo mejor que pasó, para que tú entiendas, lo mejor que pasó fue que no mandaran al embajador que originalmente propusieron. Yo sé. ¿Y usted conoce a Turriegui, el nuevo embajador que viene? Sí, lo conozco. Él se pronunció más como que iba a ser embajador de Haití que de República Dominicana. Yo creo que la prioridad de Estados Unidos es que vengan a timoniar. La prioridad de Estados Unidos, te lo digo porque yo acompañé al presidente Fernández en el 94 a Washington y ahí quedó claro. Estados Unidos entiende, la visión estratégica de Estados Unidos es que ellos no pueden manejar las crisis haitianas sin involucrar a la República Dominicana. Evidentemente. Entonces, usted desde que ese embajador haga el primer planteamiento que usted entiende, ¿usted lo va a enfrentar? Depende del planteamiento que haga. No, a eso me refiero. Si es un planteamiento contrario a los intereses nacionales, evidentemente que vamos a discrepar, como lo hicimos con Hertel, como lo hicimos con Brewster, como lo hicimos con casi todos los embajadores. Prepárese a esa batalla. Mira, te voy a dar mi opinión. Él tiene mucho talento, está bien preparado, conoce los problemas del Caribe, es puertorriqueño, pero conoce bien los problemas de República Dominicana y de Haití. Y si esos grupos no lo impulsan a una línea extrema, pudiera jugar un buen papel. Bueno, ojalá. Yo no tengo tanta confianza. Pero vamos camino, ya estamos casi en un hecho de un Estado binacional. Esa es la lamentable realidad. No. Sí. Esa leyenda de que estamos en un Estado binacional. Vaya friusa. No. Eso, mira, doctor. Lo quieren vender. No, doctor. Es la realidad. Lo que estamos al borde es de un conflicto. Bueno, ese es otro. Espérate, lo que estamos al borde, digámosle al país que lo que estamos al borde es de un choque de poblaciones y de una guerra. Vamos a hacer con intervención. No, con usted yo voy a hacer una sesión en este programa que no lo hacemos. Es hacer una serie con usted. ¿De acuerdo? ¿Qué problema? No, mire, esta es la última pregunta, doctor. Es la pregunta. Es el dardo de los partos. Probablemente. Es la pregunta del bolsillo. Usted la responde si puede, si no la dejamos aquí mismo. Ojalá la pueda entender porque es manuscrita. La lee primero y después me dice si va a responder. Mira, personalmente yo entiendo que esa no es una prioridad. No, pero dígale al público de qué se trata entonces. No, tú preguntas aquí que si acompañaríamos al presidente Abinader si reforma la Constitución para la reelección. Creo que el presidente Abinader no va a proponer una reforma a la Constitución para su reelección. Eso es lo primero. Personalmente entiendo que no es tampoco el tema de la reelección un tema prioritario para el país. Pero de hecho, ya yo creo que está bastante definido. Pero si lo hiciera,
todos han cambiado al final de postura sobre la religión. No, pero si lo mira, hiciera, si lo hiciera, ¿qué haría Vincho? Yo te voy a y- dar, y te usted? voy a dar una respuesta. Me voy a Sí. arriesgar a darte una respuesta. Sí. El presidente Abinader nunca se va a arriesgar a devolverse de esa posición de la reelección, de que él no se va a reelegir. Gracias, doctor. Gracias, doctor. A ustedes gracias por acompañarnos. Hemos conversado con don Pelegrín Castillo. Hasta un próximo encuentro casi personal.